Mira, mira. Buenas, Ahí está. buenas. Se le va. Estamos en Ahí la. apareció. Nos Bueno, ponemos tarde, serios, nos ponemos Sí, serios. vos Ahora se como pone en reís, se le va, tarde, serio. pero, se va mandando. Bueno, bueno, bárbaro. Yo tarde, estaba profesor, complicado, tarde. quería abrir la reunión y no podía, se me trababa. Tarde, profesor. ¿Cómo No andan? pasa ¿Bien? nada. Sí, todo bien. Bueno, bueno, me alegro, bárbaro. ¿El chiquito, el cachorro, va a tomar la clase o no? Se va. Ahí está. Se va a Bueno, dormir un rato. está muy bien. O sea que se va a aburrir con la clase. Eso es lo que me estás queriendo decir. Ah, claro, está bien. Bueno, bueno, un gusto verlos de nuevo y bueno, que podamos arrancar con la clase, si Dios permite, creo que va a ser de bendición, que podamos compartir este rato. Bien, hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, si les parece, oramos, y arrancamos, ¿sí? Amado Dios, te damos Ok. gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu presencia en medio nuestro, gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos dejaste en ella, Señor, para poder aprender, para poner, Señor, tener mayor conocimiento, Señor, de todo lo que hiciste en la historia, Señor, y también todo lo que hiciste por nosotros. Por eso, Señor, pedimos que nos ayudes, Señor, a que todo lo que podamos aprender, Señor, quede grabado en cada uno de nosotros, Señor, para que sea conocimiento, conocimiento de tu amor, conocimiento de todo lo que vos querés impartirnos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Y don Gustavo se fue, yo creí que se quedaba un ratito ahí, por lo menos que te sirve unos mates, decirle, ¿viste, Gloria? Pero se nos va, se nos va. Ahí está con el mate, míralo, Estaba míralo, ahí haciendo volvió, ahí volvió. trajo un ¿Eh? té, mira, me trajo un ¿Eh? té, Un me trajo un tecito, té que bueno, tiene muy cosas. bien, me parece Muy muy Dice que bien. bien, Pablo que tiene papi. un deseo, ¿eh? Viste, qué papi que te mandaste, lo educaste bien, Cami, lo De educaste nada, bien. Glo, de nada. Los otros días veía un video de que hablaba un padre acerca de lo que era educar a un hijo y educar a una hija, ¿no? Entonces decía de que al hijo le tenía que enseñar matemática, le tenía que enseñar a pescar, le tenía que enseñar varias cosas. Y dice, y a la hija, dice, no, a la hija no le tengo que enseñar nada, ella me va a enseñar todo a mí. Sí. Me va a decir cómo me tengo Bárbaro. que Y vestir, me pasa va a eso, decir ¿eh? cómo tengo que hablar, todo lo que yo necesite aprender, mi hija me lo va a decir. Eso lo decís por Muy experiencia, bueno, ¿viste? muy bueno el video. Así que Eso bueno, lo decís por tu nada. experiencia, Víctor, Sí. ¿Cómo? por tu Tu experiencia lo decís. experiencia. Claro, claro, Nada, tal nada. cual, sí, sí, sí. Pero bueno, nada, estamos en Éxodo, Bueno, y eso te iba a estamos preguntar. avanzando un poquito, vimos lo que fue el primer momento del llamamiento de Moisés, recuerdan en el capítulo 3, y ahora entramos en el capítulo 4, que es un poco donde Moisés se empieza a confrontar con Dios, ¿vieron? O sea, es como que le cuesta la cosa a Moisés y confronta, ¿no? Y entonces Moisés respondió, fíjense, el capítulo 4 empieza diciendo, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y fíjense que en un principio, en el capítulo 3, cuando Dios lo manda a Moisés a hablar con el faraón, Moisés le dice, el faraón no me va a querer escuchar. Y está bien lo que le está diciendo, era verdad, el faraón no lo iba a querer escuchar. Pero en este caso, cuando dice de que los ancianos de Israel no lo van a querer escuchar, allí en realidad no está bien lo que está diciendo Moisés, porque ya en el capítulo anterior, en el versículo 13, donde le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, Dios, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntarán cuál es su nombre y qué le responderé. Y ahí Dios le habla acerca de su nombre y le dice, ve y reúne a los ancianos, perdón, versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, es verdad, y os he visitado y yo he visto lo que os han hecho en Egipto. Yo sacaré de la aflicción de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, perdón, los sacaré de Egipto a la tierra del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo, jebuseo. O sea, y dice después el 18, y oirán tu voz.
y oirán tu voz, dice Dios. O sea, Dios le había dicho a Moisés de que los ancianos de Israel lo iban a escuchar. Y sin embargo, acá Moisés le está diciendo, unos momentos después, ¿no? Siguiendo el diálogo, Moisés le dice, no me van a querer escuchar. O sea, ahí ya Moisés empieza a equivocar con respecto a lo que es dudar de Dios, o dudar lo que Dios va a poder hacer o no va a poder hacer. Primero, cuando le dice Faraón no me va a querer escuchar, bueno, está bien, es entendible. Pero ya cuando Dios le dice, los ancianos te van a escuchar, y después Moisés le dice, no me van a querer escuchar, Moisés no está dudando de él mismo, sino que está dudando de lo que Dios puede llegar a hacer. Por eso Dios empieza a ponerse en una postura distinta con Moisés, ¿no? Y le empieza a decir, como ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y van a ver acá algunas señales que hace Dios con Moisés, ¿no? Cuando le dice, cuando le habla de la vara, ¿no? Versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Esta es una señal de autoridad. La vara es un elemento que representa autoridad. Pero fíjense qué detalle, ¿no? La vara que tenía Moisés en la mano era una vara de pastor. No se olviden que él era pastor de las ovejas de su suegro. Entonces lo que tiene en realidad es un cayado. ¿Vieron lo que es un cayado? Que es una vara con una forma curva arriba. Yo tengo un cayado en una de mis Biblias. Ahora no la tengo acá, si no se los mostraba. Que me regalaron un cayado que es de plata y que es para marcar las hojas en medio de la Biblia. Pero bueno, él tenía un cayado. Y fíjense qué interesante. Dios no usó cuando Moisés estaba en Egipto y cuando Moisés posiblemente, estando en la corte de Egipto, podía llegar a tener alguna vara o algún bastón de oro o algo parecido como usaban los egipcios, no utilizó eso como símbolo de autoridad, sino que utilizó la vara de un pastor. Miren qué interesante esto. Ustedes recuerden que siempre tenemos que ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y todo lo que veamos en el Antiguo lo vamos a ver con relación a Cristo. Y no podemos leer el Antiguo Testamento sin ver a Cristo en él. Siempre, siempre tenemos que ver a Jesús en cada una de las enseñanzas que hay en el Antiguo Pacto, ¿no es así? Entonces, bien, esta es una señal de autoridad. Vara es autoridad. ¿Y qué hace Dios? Una señal maravillosa. ¿Vieron cuando dice señales y maravillas? ¿No? Esta es una señal maravillosa. No es de los Marvels, no es de los de Marvel, pero Moisés era un superhéroe también, ¿vieron? O sea, Dios lo usaba y agarraba la vara y la hizo una serpiente y después la transformó de nuevo en una vara. Otra cosa que hace Dios después es que le dijo, versículo 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en el seno y cuando la sacó la mano estaba leprosa como la nieve. Es interesante el concepto de lepra, porque ustedes saben que en la antigüedad el concepto de lepra era parecido a lo que es hoy el concepto de cáncer. O sea, era una enfermedad que abarcaba como muchas enfermedades al mismo tiempo. Había distinto tipo de lepras. ¿Está bien? Y lo interesante es que esta señal habla del poder de Dios de transformación, de cómo Dios puede transformarlo todo. Porque acá volvemos a lo que les decía antes, Moisés estaba dudando de Dios. Dice, ¿le iban a creer o no le iban a creer los ancianos? Y Dios ya le había dicho que le iban a creer. Entonces, ¿Dios qué hace? Se pone a darle señales a Moisés para que Moisés no dudara. Ahora es un poquito redundante esto, porque Moisés ya había vivido lo de la zarza. ¿Se acuerdan lo de la zarza? ¿No? Que la zarza en el desierto no paraba de arder y Dios empezó a hablarle a través de la zarza. O sea, Moisés ya había visto maravillas, ya había visto algo poderoso. Sin embargo, seguía dudando. ¿eh? Entonces, así somos los hombres, ¿vieron? Engañoso es el corazón del hombre, dice, ¿no? La palabra. O sea, es difícil a veces entender por qué somos como somos, ¿no? Y me imagino que para Dios muchas veces debe ser también complicado.
Bueno, saca la mano, después si la mano está limpia, ya no tiene más letra, ¿no? Cuando le dice que la meta de nuevo. Y después dice que, dice, versículo 8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, si oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Este es otro tipo de señal. Esta es una señal de juicio. Esta es una señal de juicio. El tomar el agua, el tomar algo puro y transformarlo en algo impuro, en tomar algo que para ellos era vida y transformarlos en algo que simbolizaba muerte, es una señal de juicio. Entonces, primero tenemos una señal de autoridad. Después tenemos una señal de poder, que Dios puede transformarlo todo. Y después tenemos una señal de juicio. Tres señales distintas que Dios utiliza para demostrarle a Moisés en ese momento lo que le está queriendo demostrar. Y después, ¿qué hace Moisés? Pone excusas. Acá empieza a poner excusas. Pues dice entonces, versículo 10, dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo para el habla y torpe de lengua. Para algunos estudiosos esto tenía que ver con tartamudez, pero para otros estudiosos no es tartamudez, sino que es no tener facilidad para los idiomas. Según otros estudiosos está hablando de idiomas. Yo no creo que Moisés tuviera mucho problema para hablar la lengua de los egipcios, porque él había sido criado entre los egipcios, ¿no? Y también criado entre los israelitas, o sea que podía hablar esas dos lenguas tranquilamente. También dice la palabra de que cuando él estaba en la corte del faraón, él era un hombre de palabra muy, muy importante, o sea, él era escuchado, porque era un hombre que tenía conocimientos. Entonces, es medio raro el tipo de excusa que pone acá Moisés, y ya les digo, algunos lo han tomado como que es tartamudez y otros dicen que no, pero no importa, esta es la excusa que Moisés le pone a Dios en ese momento, ¿no? Y, perdón, ¿dónde me quedé? En el, ni desde que tú oras a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo o al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Diciendo, yo hice todas las cosas. ¿Acaso yo no sé todo esto? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar, como diciendo, yo no soy la persona a la que tienes que enviar. Y esto es complicado cuando Dios tiene un llamado importante sobre la vida de una persona y que la persona se niegue a ese llamado, ¿no? El negarse al llamado de Dios es complicada la situación delante de los ojos de Dios para esa persona, ¿no? Porque está confrontando con lo que Dios sabe que puede hacer con él. O sea, evidentemente Moisés hablaba de sus capacidades lingüísticas, pero Dios veía otro tipo de capacidades. Ahora lo vamos a ver con Aarón, por ejemplo, porque Dios le va a decir, bueno, Aarón va a ser tu boca y él va a hablar a través tuyo, pero Dios no dice, bueno, correte vos del camino y lo pongo a Aarón. Él no elige a Aarón, Dios elige a Moisés, porque Aarón tenía otras habilidades, pero no tenía la capacidad de liderazgo que tenía Moisés. Dios veía otras capacidades en Moisés. Por eso nunca tenemos que discutir con Dios qué lugar ocupa cada uno en la iglesia, por ejemplo, porque Dios sabe de las capacidades diferentes que tenemos y Dios sabe cómo puede usarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, recuerden que Aarón, cuando Moisés va a estar después con las tablas de los 10 mandamientos y bajando del monte Sinaí con la revelación de Dios, con los 10 mandamientos, como él tardaba, dice que el pueblo estaba con Aarón y el pueblo se puso a adorar un becerro de oro, agarraron todos los aros, los fundieron, hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorarlo, y Aarón no tuvo el carácter, no tuvo la capacidad de liderazgo para impedirlo.
Aarón no podía ser el líder que tenía que ser Moisés. Y eso Dios lo sabía, porque Dios conoce el corazón del hombre. ¿Me siguen? Amén. Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros, y cómo somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hay una frase por ahí dando vueltas muy linda, que a ver si me la acuerdo, una frase que dice, Dios eh, no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados, ¿no? Entonces, Él no es que busca nuestra capacidad, sino que busca lo que somos. Y después Él mismo nos capacita para lo que nos quiere. ¿Me explico? Gracias. ¿Sí? Amén. Sí. Bien, bueno. Si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, simplemente lo hace. O ahí me levantan la mano o si quieren, simplemente lo expresan. Entonces acá había una discusión entre Dios y Moisés que tenía que ver con hasta dónde Dios le creía a Moisés, perdón, hasta dónde Moisés le creía a Dios, lo que podía hacer con él, y hasta dónde Moisés creía en sí mismo, las capacidades que él tenía. Entonces, él simplemente se centra en sus imposibilidades, se centra en que no, yo no sé hablar, no, no me van a creer, no, van a decir que estoy mintiendo. O sea, él se centra en lo que no va a poder y Dios se centra en lo que Dios mismo es capaz de hacer a través de Moisés. Ahí está el punto, ahí está el punto. Dios lo único que necesita de nosotros es que le digamos, acá estoy, Señor, haz lo que quieras conmigo. Eso es lo único que Dios necesitaba, ¿no? Como María, el cántico de María, ¿recuerdan el cántico de María? Acá estoy, Señor, ¿no? Yo soy muy favorecida, yo soy bendecida, porque ella simplemente responde al llamado de Dios de tener a su hijo aquí en la tierra, ¿no? Simplemente María no entiende a qué está llamada, pero ella simplemente responde, sí, Señor, acá estoy, haz lo que quieras con tu sierva. Esa es la actitud, ¿no? Esa es la actitud que tiene que tener alguien que está siendo llamado por Dios para algo en particular. ¿eh? Bueno, bien, hablamos esto de las señales, que me parece que son importantes, lo de la primera, segunda y tercera señal que les estaba contando, y de esto de que Moisés se sigue oponiendo, y dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo, estoy en el versículo 14 del capítulo 4, verso 14 del capítulo 4. ¿eh? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Lo que está diciendo acá realmente es que él te será a ti profeta y tú ocuparás el lugar de Dios. Como diciendo, vos sos el que vas a hablar en nombre mío y Él es el que lo va a profetizar, Él es el que lo va a declarar. Por eso será tu boca, será tu profeta. De ahí es de donde viene la idea, el concepto. Bien, dice, y tomarás en tu mano la vara con la cual harás las señales. O sea, Dios le dice, a través de tu vara vas a hacer las señales. Es más, terminó siendo conocida la vara como la vara de Dios. O sea, la vara de Moisés terminó siendo conocida como la vara de Dios, porque Dios la utilizó para muchos de los milagros que quería hacer a través de Moisés. Bueno, después de esto, Moisés habla con su suegro, vieron que él estaba ahí digamos, de pastor de las ovejas de su suegro, estaba con su esposa y con su hijo, pero él le dice, me tengo que volver a mi pueblo, tengo que ir a ver a mi pueblo, tengo que ir a ver cómo están. Y Jetro, el suegro, le dice, anda tranquilo, anda tranquilo. Y bueno, y dice después, si ustedes ven acá la situación, eh, bien, acá hace un acto muy particular Séfora, la esposa de Moisés, con el hijo que corta el prepucio de su hijo y lo echa a los pies de Moisés, está en el versículo 25, a la verdad tú me eres un esposo de sangre, le dice ella. Y así lo Pastor, dejó de ir eso yo le luego. quiero Y ella preguntar, dijo, ¿perdón? de eso yo le quiero preguntar algo.
Ok, bueno, bueno. A Porque ver, decí. Dios no le dijo a Moisés que no fuera con la esposa, pero después parece que dice, aconteció en el camino que le salió al encuentro del ángel de Jehová y quiso matarlo a Moisés. Esa parte no entiendo, porque no le había dicho que no fuera con la esposa, y después la esposa se volvió, esa parte es la que no entiendo. Sí, yo tampoco entiendo eso. Ok, ok, tranquilo, tranquilo, que lo vamos a descifrar. Recuérdenme en qué versículo está lo que me estás diciendo. En el Eh, 24 es cuando lo quiere matar. Sí, Cuando claro, Jehová, cuando 24. Jehová, en realidad dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso sí, matarlo, sí, sí, sí. como que Sí, Dios mismo ahí lo está. quiso matar. Sí, 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 sí. Más, no ha querido dejarlo ir y aquí yo voy a matar. Perdón, ¿eh? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Espérenme, porque es confuso. Dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano para que en el corazón. Espérenme un segundo. Versículo eh, 23, 23 y 24. Bueno, justamente acá tengo un estudioso bastante interesante que yo siempre leo sus estudios y me ayuda a preparar la materia, ¿no? A preparar las clases, y él dice justamente que es un evento misterioso. ¿Eh? Al parecer Dios está confrontando a Moisés de una manera muy fuerte, debido a que Moisés no había aún circuncidado a su hijo. Dios demanda que esto se haga de la manera correcta antes de que Moisés entrara a Egipto y empezara a cumplir el llamado de Dios. Muy a menudo existe un punto de confrontación en la vida del líder donde Dios demanda que él deje de lado un área de compromiso y no le permita progresar hasta que ellos lo hagan, o sea, hasta que este líder haga eso que debe hacer. No debe haber duda de que por alguna razón, la cual no se registró, Moisés falló en llevar a cabo la instrucción divina concerniente a la circuncisión, de una obediencia completamente establecida. Todo se mueve hacia adelante. Esto dice Morgan, que es otro estudioso mucho más antiguo. O sea, lo que está diciendo acá es que la situación tuvo que ver, pasa que está relatada después, ¿no? Lo que hace Séfora, que es circuncidar al hijo. Pero lo que está diciendo de que esta confrontación que tiene Dios con Moisés tiene que ver con que no había circuncidado a su hijo. Y esto era una Ajá. ordenanza que él tendría que haber cumplido antes de seguir adelante con la tarea que tenía. ¿Eh? Esta es la explicación que da este estudio, me parece bastante interesante, por más que dice también que esto es un misterio. ¿Eh? Dice claramente que no está bien revelado, pero que es un misterio. ¿Eh? Y después cuando dice, la verdad tú eres un esposo de sangre, dice, quizás Séfora se opuso al rito de la circuncisión, ella no era israelita y quizás pensaba que era una costumbre bárbara, ¿no? De bárbaros. Dice, quizás esta era la razón por la cual Dios hacía responsable a Moisés por no haber hecho lo correcto, ni con su esposa ni con su hijo. ¿Eh? Pero incapaz Moisés de hacerlo, entonces Séfora tuvo que hacer la circuncisión ella misma. ¿Mm? Hasta allí es la explicación que da este estudio, me parece bastante coherente con lo que Mm. dice. ¿Eh? Y así le dejó luego ir, y ya dijo su esposo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. O sea, acá la situación queda totalmente a un margen, a un costado. Después de que Séfora cumple con la circuncisión del hijo, la situación se termina. ¿Eh? Así que bueno, no sé si más o menos sirve la explicación
que da este estudio. ¿Sí? ¿No lo habían visto por ahí? ¿No lo Sí. habían pensado por ese Sí, lado? perfecto. Que Y tenía ahí, que ver con la circuncisión que no y había ahí hecho con el Moisés, hijo. No se te escucha, claro, y ahí Gloria. Moisés sigue solo porque dice que se fuera. Sí, sí, sigue Ahí solo. Moisés sigue solo porque Sigue dice que solo. se fuera lo dejó ir, o sea, ¿Sí? Sí, sí, no fue con él. No, no, no fue con él. Se fue solo. Y ahí lo recibe Aarón, que lo fue a buscar en el desierto. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le había enviado y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y se reunieron con los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. O sea que creyeron, era lo que Dios le había dicho, que ellos iban a creer. ¿Está bien? Bien. Bueno, después pasa que se van directamente con el faraón. Directamente dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron. O sea, esto está en un versículo, en la mitad de un versículo como algo muy sencillito. Yo no creo que haya sido algo tan sencillo, no creo que podían entrar como Pancho por su casa. Imagínense que entrar al palacio del faraón no era cosa así nomás, ni era cosa de todos los días. Está bien que Moisés era una persona conocida, había sido criado en el palacio, por ahí tenía una identificación que la ponía, ¿no? Ahí y lo dejaban entrar, no sé cómo era la cosa, pero Moisés dice que entró con Aarón y fueron directo delante del faraón. Y fueron directo a confrontarlo, directo a confrontarlo. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Lo primero que Moisés le pide al faraón es que deje que el pueblo vaya a celebrar fiesta al desierto. ¿Eh? Y faraón responde, dice, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová. Acá fíjense que el faraón declara no conocer al Dios de los israelitas. O sea, evidentemente nunca había escuchado hablar de él. ¿Eh? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Eh? Y ellos dijeron, y le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y ahora viene la respuesta del faraón. Pero fíjense un detalle muy interesante acá. ¿Vieron cómo venía Moisés? Moisés venía de no creerle a Dios, venía de que Dios lo confrontara de una manera muy fuerte, venía de ver señales y al mismo tiempo, después de ver las señales, decir, no, pero yo no sé hablar, no, pero yo no puedo. Viene del enojo de Dios y viene de una situación que por haber olvidado circuncidar a su hijo o no haber querido circuncidarlo, no sabemos bien cómo fue la situación, dice que Dios lo confronta prácticamente al punto de hacerle perder la vida. Viene de pasar todo esto y donde veíamos que él viene en una situación de creer y no creer, confiar y no confiar. Ahora, la persona que le habla al faraón acá es una persona totalmente diferente. Acá cuando Moisés empieza a hablar en el nombre de Dios, obviamente a través de su hermano, recuerden que Moisés hablaba a su hermano y su hermano hablaba a los demás, eh, es una manera de hablar totalmente distinta, tiene una autoridad impresionante en lo que dice. Se dan cuenta en las palabras, ¿no? Dice, Jehová Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. O sea, no hay señal a decir, bueno, si te parece, faraón, si te gustaría, por ahí podés venir con nosotros, de paso te presentamos a Jehová. No, nada, nada de, ¿no? Simplemente es como una orden que da Moisés y ahí vemos lo que es el obrar del Espíritu, el obrar de la autoridad de Dios sobre un siervo. El obrar de la autoridad de Dios sobre un siervo de Dios, cuando está en funciones, cuando está en el propósito, cuando está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Acá vemos a Moisés haciendo lo que Dios lo mandó a hacer y vemos la autoridad de Dios en él. ¿Amén? Bien, díganme amén, porque si no sigo me pongo a predicar, ¿eh? Y sonamos. Amén. Bueno, bueno. Y después dice que le dice el faraón, ¿no? Versículo 4. Sos el rey de Egipto, le dijo Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas.
Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros lo hacéis cesar de sus tareas. O sea, no quería que dejaran de trabajar. Y mandó Faraón en aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Ellos hacían con barro y paja, hacían los ladrillos. Y le dice, no se lo daréis como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. O sea, les duplicó el trabajo. Ahora no les van a dar la paja, ellos la van a tener que ir a buscar. ¿Eh? Y les impondréis las mismas tareas de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. O sea, acá está diciendo como, ¿qué me vienen con que quieren ir a ofrendar, a hacerle fiesta a su Dios? O sea, ¿de qué están hablando? Ellos son mis esclavos y solamente tienen que trabajar y punto, ¿no? Bueno, y ahí es donde, ¿qué pasa? Hacen esto, o sea, no vamos a leer todo el resto del capítulo, hacen esto y viene un mayor peso sobre Israel, o sea, le ponen más carga todavía, le ponen el tema de ir a buscar la paja, y esto trae carga sobre Israel, ¿no? Entonces miren cómo dice Moisés a Dios en el verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Otra vez dudando, otra vez dudando. ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a tu pueblo, a este pueblo, perdón, y tú no has librado a tu pueblo. O sea, como diciendo, desde que yo llegué, en vez de mejorar las cosas, empeoraron. Muchas veces pasa que cuando la voluntad de Dios empieza a establecer en un lugar, las cosas primeras que pasan no son las que creemos que tendrían que pasar. Muchas veces vamos a suponer una situación, ¿no? Supongamos una situación en un matrimonio, y en un matrimonio donde las cosas están mal, y Dios empieza a intervenir. Y cuando Dios empieza a intervenir, algunas de las cuestiones espirituales que hay allí empiezan a movilizarse y empiezan a afectarse para peor. Entonces hay gente que dice, no, ¿para qué voy a hacer la voluntad de Dios? Si hacer la voluntad de Dios hace que las cosas estén peor. No, no, no. Lo que pasa es que van a estar peor primero para estar mejor después. Hay cosas que para Amén. mejorar tienen que empeorar. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Hay cosas que para mejorar primero tienen que empeorar. Y cuidado con eso. No dudemos cuando las cosas empeoren. No dudemos cuando empeoren. Porque están a punto de mejorar. ¿Está bien? Lo que pasa es que yo siempre doy el ejemplo de que si vos tenés un montón de cosas arriba de un escritorio, si ustedes vieran mi escritorio ahora acá, se horrorizan porque está lleno de cosas. Suerte que de ahí no se ve, pero si yo quisiera ordenar todo el escritorio y poner cada cosa en el lugar correcto, tendría que mover todo lo que hay sobre el escritorio. Y ¿saben qué? Cuando Dios tiene que mover las cosas en nuestra vida, duele, porque mover las cosas duele. Entonces, cuando Dios tiene que ocupar el primer lugar, hay cosas que tienen que correrse del primer lugar. Y eso duele, y eso cuesta. ¿Está bien? Cuando, no sé, una madre tiene problema con sus hijos porque sus hijos son la luz de sus ojos, y Dios quiere poner orden y le dice, no, yo soy primero, después tus hijos. Entonces eso duele, porque la madre tiene que correr del lugar de Dios en el que puso a sus hijos o a su esposo, y tiene que poner a Dios en ese lugar, y ese movimiento duele. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios no está obrando? ¿O que las cosas van a ser para peor? De ninguna manera. Todo movimiento que Dios hace tiene que ver con lo que viene después. ¿Está bien? Tiene que ver con lo que va a suceder después. Por eso tenemos que aprender a esperar en Dios y aprender a esperar los tiempos de Dios. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Me siguen? Amén. Entonces fíjense lo que pasa acá. Le dice eso Moisés a Dios. Y miren lo que le responde Dios.
Jehová Dios respondió a Moisés, capítulo 6, ahí empieza el capítulo 6. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, como diciendo, vos no tenés idea de lo que yo voy a hacer. Vos no tenés idea de lo que voy a hacer. Entonces, ahora verás lo que yo voy a hacer a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, los dejará ir, perdón, y con mano fuerte los echará de su tierra. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos, todavía, como diciendo, ¿no? El Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel, aquel que tiene toda la autoridad, ¿no? O sea, y también establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteos, a la cual habitaron. Asimismo yo he oído del gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. O sea, acá le está diciendo, le está declarando que van a dejar de ser esclavos. Y sin embargo ellos estaban sufriendo porque les habían sacado la paja y tenían que ir a buscar la paja para hacer los ladrillos. O sea, ellos están sufriendo por una situación interna de su esclavitud, cuando en realidad lo que Dios quería era que dejaran de ser esclavos. ¿Me están siguiendo? O sea, había algo mucho mayor que Dios quería hacer y que ellos no podían entender en ese momento, porque ellos solamente estaban viendo el sufrimiento de la imposición de mayor carga que le hacían los egipcios. Y Dios le está diciendo a Moisés, no, deciles que yo los voy a hacer libres. No solamente no van a tener que buscar la paja, no van a tener que servir más a los egipcios. Eso le está diciendo. Por tanto, os tomaré el pueblo de Dios, vuestro sabréis, yo soy Jehová vuestro Dios, y os meteré en la tierra por la cual, versículo 8, alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y yo os los daré por heredad. Yo, Jehová. O sea, hasta le pone la firma. Abajo de todo firma. ¿Vieron? Yo, Jehová, le pone. O sea, como diciendo, a ver si me entendés, Moisés. O sea, ustedes no están viendo mis planes. Ustedes no están viendo lo que yo estoy planeando con ustedes. Ustedes solo están viendo la carga que tienen hoy y no se dan cuenta hacia dónde los quiero llevar. Esta es la respuesta de Dios. Y yo creo que es respuesta de Dios. Y esta es una tremenda prédica. Sinceramente ya la estoy predicando acá y en las naciones. Es una prédica impresionante. ¿Eh? Y nada, y yo creo que entenderlo nos puede llegar a hacer entender muchas cosas de las que nos pasan en nuestra vida. ¿Eh? ¿Por qué a veces las cosas se agravan cuando están por mejorar? ¿Sí? Bien, y luego dice, entra, y estoy en el versículo 11, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y responde Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Otra vez Moisés empieza con la misma cantileja. Otra vez. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel, para Faraón, rey de Egipto, para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de la familia de sus padres. Bueno, acá empieza a nombrar a los jefes de las familias de todas las tribus de Israel, que estaban en ese momento, todo el resto del capítulo 6, y otra vez repite acá, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces, versículo 29, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di al faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti, y Moisés respondió delante de Jehová, y aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír faraón? El capítulo 7, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he construido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, le está queriendo decir, vos vas a hablar como si fueras directamente yo, ¿no? Vos vas a ser el que habla como si fueras un Dios. Y dice, pero y tu hermano va a ser como tu profeta, como aquel que habla en nombre de su Dios. Fíjense en el detalle, si tienen la Biblia ahí delante, van a ver que cuando dice, te he constituido Dios para Faraón, Dios está en minúscula. ¿Está bien? Y no es porque es lo mismo poner mayúscula o minúscula, es porque no estamos hablando del verdadero Dios. Dios no está hablando de sí mismo, sino estaría con mayúscula. ¿Está bien? Nunca equivoquen eso de poner a Dios con minúscula. Dios siempre va con mayúscula. Bien, y acá le dice esto,
y luego le dice, versículo 3, y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Hasta allí esta situación tan particular y tan fuerte que tiene que ver con el llamado, que tiene que ver con el propósito de lo que Dios quiere hacer. Hasta acá lo que vemos es una revelación del propósito. ¿Para qué lo llama a Moisés? ¿Para qué lo llama a Aarón? ¿Y qué es lo que él quiere lograr con el pueblo? Él quiere lograr su liberación. Por eso Moisés es el gran libertador de Israel. ¿Está bien? Además de ser el que recibió la tabla de los 10 mandamientos, además de ser en muchos aspectos la persona más importante en el pueblo de Israel, él fue el gran libertador, porque los liberó justamente de lo que vivían en Egipto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Leo, decime. Sí, te escucho. Hola, Víctor. Eh, no, más que nada, dos citas que me dan la vuelta, que es una, leía, ¿no?, el tema de Moisés, que acá estaba con sus dudas, ¿no? Y entendí que a veces uno, cuando cree que uno lo hace por sus propias fuerzas, de donde empieza a tomar la duda de que no poder, ¿no? Semejante obra, semejante labor que tiene que hacer Moisés en el caso de liberar un pueblo, cuando ¿no? Me da esa sensación de decir, un momento, encontrarse delante de un rey, decir, y ahora, ¿cómo hago para mover todo esto? Y perder la noción de que no es uno, sino es Dios, ¿no? Eso, ¿no? Y después me llamaba la atención una cosa, que en varios puntos veo que como Jehová le dice a Moisés que él le da la autoridad que hable como Dios, ¿no? Que decía eso, que hablaba como Dios, porque él le dice, dile yo Jehová, ¿no? En un momento, yo soy Jehová, en un momento. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di al faraón, rey de Egipto, ¿no? En eso me llama la atención que en 2 o 3 puntos veo como que él le da esa autoridad para que se manifieste como, que ahí lo dice en minúscula, como faraón, ¿no? O entiendo yo algo así, ¿no? Sí, mira, yo creo que no es fácil de entender en esta época para nosotros, pero la manera más similar en la que la podemos llegar a ver es cuando Dios utiliza a un profeta y que el profeta está lleno del Espíritu, pero realmente lleno del Espíritu. Más de una vez vas a escuchar hablar al profeta como si fuera Dios mismo hablando. A veces el profeta dice, así dice el Señor, ¿viste? O mismo algunos profetas bíblicos, ¿no? También, no solo la actualidad, sino también algunos bíblicos, cuando dice, así dice el Señor, y dice, o sea, lo que Dios quiere, ¿no? Y pareciera como si fuera Dios mismo que estuviera hablando a través de la boca de ese profeta. Bueno, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que Dios iba a manifestar diciéndole exactamente lo que, era lo que yo decía antes cuando le dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, cuando fue delante del faraón y le dijo, ¿no? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. O sea, Dios quiere esto, Dios dice esto, y punto, ¿no? Yo creo que esa autoridad que delegó Dios sobre Moisés en ese momento, no la delega sobre cualquiera, o sea, son para momentos muy específicos, ¿no? Momentos muy claves que tienen que ver con una vida o con un pueblo o con algo parecido, pero evidentemente Dios quiere en determinadas circunstancias que se le escuche de esa manera, que se le escuche así, ¿no? Tal cual. ¿Me explico? Tal cual. Y evidentemente esa era la autoridad con la que él tenía que hablar. Moisés tenía que hablar con la autoridad como si él mismo fuera Dios.
seguro. Vos pensás que Faraón ni conocía a Dios. Faraón ni sabía quién era Jehová, ¿no? Sí. Entonces, Dios tenía que hacer cosas poderosas, así como las hizo después, ¿no? Que las vamos a ir viendo ahora en el Éxodo, que tienen que ver con las señales que hace Dios a través de Moisés. Y para ellos, o sea, ver a un hombre hacer esas cosas, ¿me explico? Era como que también de alguna manera Claro. era un poco similar a lo que pasaba con los faraones, porque el faraón tenía una autoridad como si fuera un semidios. O sea, el faraón era considerado también un dios, un representante de su Dios en la tierra, ¿no? Entonces, Y convengamos que Moisés estuvo 40 años digo, educado por los egipcios, él también de lo que hacían los hechiceros, ¿no? Él también tiene la capacidad de, por veces, la sensación, quizás esa duda que tenía Moisés, ¿no? Que sabía que se iba a encontrar con alguien poderoso, de mucha brujería y todo eso, poder que con que él se iba a encontrar, bueno, pero después fue entendiendo poco a poco que el poder de Dios era más poderoso, obvio, ¿no? claro, tal cual, tal cual. Perdón, no, antes de escucharte una cosa, Norberto, un paréntesis. Justamente en estos días estaba leyendo acerca de el poder de hechicería y de brujería que maneja el Islam. Es impresionante. Nosotros creemos que solamente creen en Mahoma y solamente no en Alá y que solamente son eso, y no, estuve leyendo un montón de cosas que tienen que ver con la cantidad de brujería que meten y los espíritus que se mueven a través de toda esta gente que hace las masacres que hacen y todos los musulmanes, ¿no? O sea, tienen un grado de brujería muy alto y nosotros no sabemos de lo que hacen, ¿no? O sea, no sabemos de esas cosas. Parecido a lo que estás diciendo de lo que era Egipto, ¿no? Como enemigo de Israel y bueno, lo que son hoy los enemigos de Israel, ¿no? Pero mirá vos cómo se relaciona esto, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Norberto? Digo, qué distinto este faraón al que le tocó a José. Ajá. Porque el otro como que aceptaba todo lo que José le decía. Sí, sí, sí. Este no acepta nada, dice, ¿quién es Dios para venir a decirme a mí lo que yo tengo que liberarlo a ustedes? Claro, claro. Y acordate que hablamos la clase pasada de que eran en épocas totalmente distintas y que había sido una época anterior, casi 300 años antes que había pasado lo de José, y que este nuevo grupo de faraones, los que vinieron después de que fue recuperado Egipto, porque Egipto había caído bajo otro imperio y después es recuperado, empieza una nueva etapa de faraones, una nueva etapa de reyes. Y estos nuevos reyes no conocían quién era el Dios de No Israel. conocía. Así es. Bueno, interesante, interesante. Estamos ahí en el versículo del capítulo 7 y tenemos acá un hecho muy puntual, ¿no? Que tiene que ver con la vara de Aarón. Dice, y habló Jehová a Moisés, el versículo 8 del capítulo 7, y Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, acá claramente empieza a pasar lo que Dios ya había profetizado. Van a haber maravillas, van a haber señales, y sin embargo el corazón del faraón cada vez va a estar más duro. Cada vez va a ser más duro. Porque Dios había determinado que fuera así. Después vamos a ver más adelante que Dios lo expresa de una forma muy particular. Dice, porque Jehová determinó glorificarse en Faraón. Y dice que Dios se va a glorificar en Faraón ¿cuándo? Bueno, les voy a espolear el final de la película, ¿no? Pero el final de la película es que después termina muerto el faraón con todo su ejército, con todo su carro de caballo debajo del mar, o sea, quedan todos abajo del mar, ¿no? Y ahí chau faraón y con su ejército. Ajá. Entonces,
dice que Dios se iba a glorificar en Faraón. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. O sea, Dios había determinado endurecer el corazón de ese hombre para lograr sacar a Israel de Egipto, y además iba a glorificar en el Faraón, demostrándole a todo ese reino quién era él, quién era verdaderamente él. No se olviden que estamos hablando de un reino lleno de dioses, lleno de creencias falsas, lleno de brujería, lleno de hechicería. O sea, Dios quería glorificarse en medio de todo eso. Es más, hay un estudio que habla, que lo vamos a analizar un poquito cuando estemos con las plagas, pero hay un estudio de que habla de que todas las plagas representaban a uno de los dioses de Israel. O sea que en realidad lo que Dios hizo fue de Israel, perdón, de Egipto, a cada uno de los dioses de Egipto. En realidad lo que Dios hizo fue confrontar a todos los dioses de Egipto a través de las plagas. Muy interesante ese estudio, ¿eh? Así que lo vamos a analizar cuando estemos con las plagas. Bien. Y bueno, y esto sucedió allí. Después empieza con la plaga de sangre, ¿eh? O sea, empiezan las plagas, en realidad. Esto que pasó fue lo de la vara con los hechiceros, pero después empieza el tema de las plagas. Pero lo vamos a dejar acá y vamos a empezar con las plagas la clase que viene, porque ya estamos en minuto 56, y si arrancamos con las plagas nos vamos a ir media hora más adelante. Así que prefiero que nos quedemos con las ganas y que sigamos el miércoles que viene, ¿sí? ¿Me parece bien? Ok. Bueno, bárbaro, gloria a Dios. Interesante todo lo que tiene que ver con el llamado y todo lo que tiene que ver con cuando los propósitos se tienen que cumplir. Hay que saber esperar, que los tiempos de Dios también sean los oportunos y cada cosa llegue en el momento justo. Sí, Elena. Pon el sonido porque no te escuchamos en la compu. Ahí sacaste la imagen, ahí pusiste de nuevo la imagen, ahí pusiste el sonido, ahí está. Que no, que Sos que sos de los míos, Elena. no, viste que Sos el de los final míos. de José también habla de lo que estuviste diciendo hace un ratito, que Dios transformó el mal en bien y que lo que hoy estamos viendo, dice el final de José, digamos, y ahora en Moisés pasa lo mismo, que de lo malo que le pasó a Moisés, que fue en el canasto, en el río, y ahora está transformando lo bueno para salvar al pueblo. Amén, amén. Sí, Entonces, muy lindo el paralelismo pensando que estás haciendo. Está muy bueno porque es muy Muy bueno, similar muy bueno. todo el sufrimiento que tuvo José, claro, y después cómo Dios lo usó y cómo Dios lo puso en autoridad. Bueno, y ahora está haciendo algo parecido con Moisés, ¿no? Que su principio fue tan triste y sin embargo claro. ahora está siendo usado por Dios de esa manera, ¿no? Es así, es así. Sí. Bueno, Sí, que gloria a dice, Dios. no tengan miedo, que yo cuidaré de ustedes. Y Amén. digamos, al final dice ese, así que bueno, sigamos viendo la Dale, película. dale, nos quedamos con Mm. eso, no tengan miedo, que al final estaré con ustedes. Y ahí el cachorro Sí. tiene algo para decir, Gloria, que se subió ahí, que tenía un comentario. A ver. ¿No tiene ningún comentario? Bueno, mira cómo es besito. Bueno. Que Gustavo se va a poner celoso, por favor. Bueno, chicos, Dios los bendiga. Bendiciones. Nos estamos viendo el fin de semana. Nos vemos el fin de semana en la iglesia. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Chao, bendiciones. Saludos. Chao. 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 Hasta todos.